Empatar River acá, empatar contra Barcelona de Ecuador 0-0 en el Monumental por la fecha 2 del grupo de la Copa Libertadores. Y la verdad que te deja un sabor a poco gigante este partido, porque River durante más o menos 60-65 minutos del partido creo que hizo todo para ganarlo, tuvo montones de chances y no aprovechó ninguna, algunas tapadas por el arquero, otras por errores de los delanteros a la hora de tomar decisiones. Y después de eso creo que el equipo se cayó por los cambios más que nada. Creo que en el momento en el que entró Borja y salió Corillo, el equipo perdió muchísimo en cuanto a generación de jugadas en ataque. Y, y eso nos mató porque después de eso el equipo se cayó y no pudo, y quedaba media hora, es un montón de tiempo de partido. Y no pudo seguir adelante, no pudo en ningún momento prácticamente inquietar a Barcelona después de eso, salvo alguna que otra jugadita. Y terminás empatando 0-0 un partido que, obviamente, cuando no tenés público todo se empareja más. Y de hecho yo en la previa dije que River para mí iba a empatar hoy, pero vos lo tenés que ganar primero porque es de los partidos más importantes de cara no solo a la clasificación, sino también al primer puesto del grupo. Y, y había que ganarlo. Y por cómo jugaste, lo tenés que ganar. Y River hizo un buen partido. En el primer tiempo dominó de principio a fin. Barcelona no lió la pelota. River le entró por todos lados. Obviamente tampoco tuvo 800 chances de gol, pero tuvo 4 5 6 jugadas de gol claras. O hasta 7 te diría entre el primer tiempo y el arranque del segundo tiempo. Tuvo varias chances para abrirlo y no las aprovechó y lo pagó caro. Lo pagó caro. eh, Creo que la mayoría de los jugadores jugaron bien hoy. O sea, no hay un punto así demasiado bajo en River hoy como para decir, y por culpa de de los titulares estoy hablando. No me pasó eso. Creo que la razón por la cual no gana River hoy es porque no estuvo fino de cara al arco en esos primeros 60 minutos y porque después entró Borja, salió Colillo y el equipo se cayó a los pedazos. Se cayó a los pedazos, no pudo generar más chance de gol y creo que es con ese cambio con el cual terminamos por regalar los 2 puntos de hoy, porque yo creo que si Gallardo no hacía ningún cambio ahí, por ahí el gol llegaba más tarde, o si, no sé, quería por ahí, no sé, dosificar las cargas y sacarlo a Colillo, por lo que sea, porque vienen muchos partidos, meterlo a Subiabre en lugar de meterlo a Borja, porque era obvio que el equipo se iba a caer con la entrada de Borja. Entonces, no tiene lógica eso. Y es grave esto, porque también tenés pocos delanteros, pero encima lo que te pasa con Borja es que es un jugador que ya de titular le cuesta, porque no está haciendo grandes partidos Borja hasta ahora. Pero entrando desde el banco directamente es un jugador que, salvo alguna excepción, como con Lanús, que para mí había entrado bien, pues le cuesta mucho a Borja entrar del banco, entrar a los partidos desde siempre, pero desde hace 3 años, desde que llegó a River en general, salvo un par de partidos en los que entró, hizo algún gol. En general le cuesta a Borja entrar del banco a los partidos, entra muy desconectado. Incluso en esos días en los cuales hacía algún gol, salvo con Lanús, que para mí Posti hizo un buen partido, pero también entró en el entretiempo, que no es lo mismo. Después siempre lo veo muy desconectado cuando entra del banco. Y ese es un problema, porque para mí Borja es claro suplente en este River. Y más con el partido que jugó River hoy, con el partido que jugaron los delanteros en el primer tiempo. O sea, claramente es el suplente de Borja. Entonces, si vos tenés un 9 suplente, que de por sí es el único 9 que tenés en el plantel, y encima es un tipo que cada vez que entra al banco te desarma todo el equipo y hace que juegues peor. Y es muy complicado, porque no puedes hacer cambios en definitiva. La sensación era esa, que yo decía, hay que hacer el gol de una vez porque en el momento en el cual hagamos los cambios lo vamos a pagar caro. Y así pasó, así pasó. Eh, Creo que la figura del partido estará entre Castaño y Mastantuono para mí, si hablamos de River. La figura fue el arquero de Barcelona para mí, pero de River, si hablamos de River, de Castaño y Mastantuono para mí fueron los mejores del equipo. Pero bueno, en definitiva, es un buen partido más o menos colectivo hasta el minuto 60 por ahí.
pero te termina dejando sabor a poco, porque a este River no le sobra nada, no se puede permitir no ganar esta clase de partidos en los cuales más o menos parece que estás jugando bien. No, no tiene crédito para hacer eso este equipo de River. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Y si ganabas hoy te acomodabas mucho ya en la copa. Eh, es una cagada sobre todo por eso. Porque era una gran oportunidad. Y bueno, la dejas pasar. Y no te sobra nada. Y también me parece que de golpe cuando vos jugás bien y ni así te salen los goles. eh, el equipo entra a jugar peor con el pasar de los partidos porque pierde confianza. O sea, los delanteros cada vez van a tener menos confianza porque realmente el problema que tiene River para hacer goles es preocupante. Hace muy pocos goles River. ¿Cuántos partidos en el año River hizo más de un gol? Con Independiente, con Rosario Central y no sé si otro más. Después siempre que ganó fue 1-0. O después, bueno, empató 0-0, empató 1-1. No hace goles River y ya empató varios partidos 0-0 aparte. Demasiados partidos en los que ni siquiera convierte. Eh, no sé, es preocupante ya que te cueste tanto todo. Pero bueno, hay que seguir. eh, Hay que seguir adelante porque ahora se viene Talleres, que es un rival complicado que viene de echar al técnico, entonces también eso, más allá de que digan, si echó al técnico es que viene mal, sí, pero bueno, también con un interino siempre los equipos, los primeros partidos generalmente andan un poquito mejor, después se caen, ¿no? Pero los primeros partidos te compiten y además es un rival que en el Monumental no suele complicar Talleres, entonces en ese sentido no es un partido para nada fácil. Yo creo que River va a poner todo y va a poner después suplentes contra Gimnasia de cara al partido Independiente del Valle y de cara al Superclásico. Pero bueno, yo creo que hay que poner todo contra Talleres. Y bueno, no va a ser un partido fácil, hay que ganar sí o sí para acomodarnos en la tabla de la Copa de la Liga, para llegar bien a los mano a mano. O sea, así que hay que seguir porque se vienen varios partidos importantes. Pero bueno, es una pena la oportunidad que dejas pasar hoy porque estabas para ganarlo. Estabas para ganarlo y creo que te da muchísima confianza el partido de hoy si lo ganabas jugando de la manera en la que jugó River. Después, bueno, también la ausencia de público creo que te afecta y probablemente, no sé qué hubiera pasado si hoy había gente en la cancha. Creo que también la gente habría empujado mucho al equipo si jugaba así porque en la cancha cuando el equipo juega de esta manera y que genera situaciones al rival la gente empuja, empuja, empuja y bueno, por ahí el gol llegaba, no lo sé. Hay veces que el gol no llega igual, también es cierto eso. Pero bueno, como hoy por ejemplo, que no llegó nunca. Eh, pero bueno, nada, se empató el partido y es una cagada, pero bueno, hay que seguir. Pasando a rendimientos individuales, bueno, Armani podría decirse que no atajó hoy, básicamente, porque no hubo ni una sola llegada. Creo que no recuerdo que Armani agarre la pelota con la mano en el partido de hoy. Recuerdo alguna vez que la tocó con los pies nada más en la salida. No recuerdo jugadas en las que Armani la agarre con las dos manos la pelota. Increíble, no la tocó con la mano Armani. Prácticamente no tuvo trabajo hoy. Después Montiel se lo notaba que estaba disminuido físicamente. Lo marcaban en la transmisión. Que hubo un par de jugadas en las cuales él como que picaba, pero medio que en la carrera como que se detenía o tenía, viste, una pequeña dificultad ahí. Se notaba que no estaba tan bien físicamente. También termina saliendo. Entiendo que también era un cambio ofensivo de Gallardo para irlo a buscar porque ya faltaba poco. Pero bueno, también creo que si estaba bien físicamente no lo hubiera sacado en ese caso. Pero aún estando disminuido físicamente, Montiel jugó para mí un muy buen partido. Es un arma en ataque Montiel tremenda. O sea, vos lo ves como pisa el área constantemente por adentro, cerrándose, abriéndose todo el tiempo, combinando con Mastantuono, con Castaño en el primer tiempo. eh, Grandísimo partido de Montiel para mí. Todos los partidos de Montiel son así aparte. Y después en defensa tampoco te deja gamba, se tira, deja todo. Es un jugador clave que contagia. Me pareció más o menos digno lo que había hecho Bustos en estos partidos en los que Montiel no estuvo, pero hoy vuelvo a jugar Montiel y te das cuenta la diferencia que hay entre uno y otro para mí. Montiel es un jugador clave, es un jugador de Copa Libertadores, jugador de equipo campeón de Copa Libertadores, es un jugador que nunca te va a bajar de los 7 puntos en un partido. Pero bueno, hay que acompañarlo un poco más. Tampoco fue
el mejor partido de Montiel, porque siempre juega bien y hoy estaba más o menos tocado físicamente, pero fue un buen partido de él. En cuanto a los centrales, creo que el que jugó mejor fue Pablo Díaz, que en general estuvo correcto. Tampoco tuvieron un trabajo, porque la realidad es que Barcelona de Ecuador prácticamente no pasó la mitad de la cancha. Pablo Díaz tuvo una jugada en el segundo tiempo que regaló la pelota, pero después la recuperó él, así que por eso también el error, digamos, lo terminó resolviendo, entonces no se la hago pagar, digamos. Y después estuvo correcto. Martínez Cuarta, mucha gente puteándolo. Qué sé yo, a mí Martínez Cuarta no me está convenciendo hasta ahora su arranque de año, pero la gente exagera demasiado. En el día de hoy a River no lo atacaron, no pasaron mitad de cancha hace 4 años. O sea, ¿qué tan mal? O sea, ¿qué cosas tan malas pudo hacer Martínez Cuarta como para que lo destruyan tanto si ni atacaron los ecuatorianos? O sea, eso me pasa, que esto que ya se lo monta en un huevo la gente y empieza a putearlo por todo. Aún así no creo que fue un gran partido de él. Creo que agarró la lanza muchas veces, de salir jugando, de salir al ataque. Y en algunas estuvo bien, pero en varias otras resolvió mal. Y bueno, y por eso no redondeó un gran partido Martínez Cuarta, pero tampoco fue malo el partido de él. De hecho, en el segundo tiempo hubo una contra que llega y corta bien y otro cruce muy bueno. En dos jugadas en las que River quedó largo, donde Barcelona podía tener un buen contraataque y él recuperó la pelota y evitó lo que era una posible jugada de gol. Entonces, tuvo alguna acción que otra en defensa buena también. No me parece que haya jugado mal Martín Cuarta. Después Acuña, a mí me gustó Acuña, me viene gustando Acuña, creo que está jugando mucho mejor últimamente. Eh, Acuña te mete siempre uno, dos, tres centros gol por partido. Tira buenos centros de Acuña, ofensivamente te da muchísimo. Obviamente se combina además con los delanteros o con quien sea que aparezca por ese lado. Y después, bueno, en defensa obviamente que va a dar sus ventajas, pero bueno, entre que hoy prácticamente no atacaron por ahí y que también resolvió más o menos bien. No hay mucho que achacarle hoy en defensa. Es cierto, tampoco jugó un partidazo, pero a mí me gustó Acuña. Me parece que siempre llega por izquierda y siempre es un arma importante para River. Al igual que Montiel, Montiel lo que tiene es que se cierra y llega mucho más al área, prácticamente hasta el fondo. Pero Acuña también es importante y para mí tuvo un buen partido hoy. Y está creciendo para mí, está teniendo buenos partidos últimamente. Me está gustando esta versión de Acuña, a diferencia de lo que había sido su arranque de año, los primeros 3 4 5 partidos, donde no me había gustado. Está subiendo el nivel, está también convirtiéndose en un jugador cumplidor. Que me parece que los laterales, más allá de que son piezas importantes para River, tienen que ser esos jugadores que te cumplan. No puedes jugarte 4 puntos y 8 puntos. La tienes que jugarte siempre entre el 6 y el 7. Y creo que Acuña y Montiel lo están haciendo, pero siendo importantes para River en ataque y arreglándoselas bien en defensa. Montiel más que Acuña, pero los dos están cumpliendo y me parece que, que son importantes. Y la defensa, es cierto que me deja un par de dudas la saga central, pero en cuanto a los laterales titulares, para mí River está bien en ese sentido. Después jugó Enzo Pérez 5, que para mí tuvo un buen partido Enzo Pérez. Diría que fue quizás su mejor partido en el año. No es mucho, lógicamente, porque viene jugando mal Enzo Pérez. Pero para mí jugó bien Enzo Pérez. Lógicamente, ante un equipo que prácticamente no te atacó, tampoco vas a jugar tan mal. En el segundo tiempo cayó un poco y fue cuando Barcelona empezó a tener algunas contras. Y ahí Enzo se le empieza a notar los defectos que él tiene. Pero bueno, en el primer tiempo, la realidad es que Barcelona no pasó mitad de cancha y Enzo Pérez estuvo bien, llegando siempre ahí a la segunda pelota para que River la siguiera teniendo y siguiera intentando atacar en el primer tiempo. El famoso llega Enzo Pérez, como dice Klose en el gol de Madrid. Tuvo varias jugadas de ese estilo en las cuales llega así desde atrás y la agarra y juega por afuera y River sigue teniendo la pelota. En ese sentido creo que estuvo bien. No fue un excelente partido, ¿no? Pero cumplió. Y en parte por el rival, ¿no? Que prácticamente no atacó. Entonces eso hace que a él se le facilite las cosas. Porque con la pelota sigue siendo un jugador correcto. Entonces en ese sentido no va a ser un desastre si no lo molestas. El problema es que generalmente los equipos lo van a molestar a Enzo Pérez. Y no puede ser el 5 de River, un tipo con 40 años. Que claro está, pero bueno. Su partido de hoy para mí no fue malo. Después Kevin Castaño. Kevin Castaño para mí fue la figura junto con Mastantuono. Me gustó mucho su partido.
Creo que en el segundo tiempo, cuando Gallardo medio que lo mueve más para la izquierda o lo cierra un poco más con los cambios, ahí bajó un poco el nivel. Pero en el primer tiempo, cuando aparecía de 8 por la derecha y se juntaba a él con Mastantuono y con Montiel, estaba muy bien. Es un gran socio de Mastantuono para mí por la derecha. Y me está gustando mucho Castaño, cómo se mueve, cómo es él con la pelota, claro, con la pelota. Me gusta verlo jugar, realmente es un jugador vistoso. Me gusta ver jugar a Kevin Castaño y tener esta clase de mediocampistas es muy importante. Ahora bien, la preocupación es el tema del número 5 porque trajimos a Kevin Castaño pensando que él iba a ser el 5 de River, que iba a resolver todos los problemas. Y la realidad es que está jugando de 8 y lo está haciendo bien de 8. Entonces, uno no siente que lo tenga que sacar de esa posición. Pero bueno, también uno un poco tiene esa urgencia del 5. Lo que pasa es que si lo sacas a él de 8 tampoco vas a poner a un 8 del carajo. Vas a poner a Simón, que no viene en un gran nivel. Entonces, viendo que este 11 que también jugó en Perú no viene estando tan mal, yo lo dejaría de 8. Pero bueno, es una preocupación porque uno esperaba que fuera el 5 y resulta que no es tanto un 5, es un volante que juega un poco más adelantado. Después jugó Mesa, creo que de los titulares fue el más flojito. No, tuvo buenas intervenciones, tuvo dos pases filtrados que fueron buenos, tuvo un remate que le tapó el arquero. Tiene buenas intervenciones Mesa, lo que pasa es que después tiene unos baches de 10 minutos que decís, che, y Mesa no está jugando, parece. Y después es cierto que por partido tiene 2, 3 o hasta 4 jugadas en las cuales él pierde la pelota y eso le da una posibilidad al rival de una buena chance de gol. Después, obviamente, no sé, el rival la pierde y no termina en nada. Pero siempre por partido tiene 2 o 3 de esas que él la pierde en mitad de cancha y el equipo queda medio pagando. El tema es que tampoco queda tan mal parado porque tampoco que Mesa es el 5, pero le noto que tiene eso. Y en el segundo tiempo, por ejemplo, creo que tuvo uno o dos así. Y en el primer tiempo tuvo una también. Y eso no me gusta de él. Y después para mí tiene que pisar un poquito más el área Mesa. Él siempre se mantiene como al borde del área para agarrar el rebote. eh, pero para mí Mesa, siendo que no está jugando de un enganche, digamos, está jugando más una suerte de mediocampista mixto, digamos, apoyando más al 5 mucho más retrasado que Mastantuono, ¿no? Si está jugando en esa posición, me parece que tiene que pisar un poquito más el área, llegar ahí a rematar y no siempre esperar en el borde, porque a veces pasa que tiras el centro y en el área como que no hay nadie. Y Mesa está siempre viéndola desde afuera. Y para mí tiene que pisar un poquito más el área Mesa, porque además no es que no puede, porque él llega y se detiene, lo hace intencional. Me gustaría verlo pisar un poco más el área Mesa. Creo que si le agrega eso a su juego puede aportarle bastante a River. Pero bueno, lo cierto es que hoy no fue un gran partido de él. Después termina saliendo temprano por Simón, que para mí no estuvo mal ese cambio, o sea, con el diario del viernes estoy hablando. Después Simón la verdad que no entró muy bien, sí es cierto, pero, pero bueno, el cambio para mí no estaba mal. Quizá el problema fue que al entrar Simón pasó a la derecha y ahí River como que se desacopló y perdió. Mastantuono perdió socios en la derecha, no se asoció tanto con Simón. Kevin Castaño dejó como de aparecer por ahí. Driussi perdió un poco también porque entró Borja y salió Colidio. Creo que en ese sentido, en cuanto a cómo se pararon los demás jugadores, perjudicó un poco la entrada de Simón, que tampoco tuvo un gran ingreso. Pero bueno, Mesa no estuvo mal sacado, digamos, en ese momento. No estaba haciendo un gran partido para mí. Entonces, no estuvo mal. Después está Mastantuono, que como dije fue la figura junto con Castaño. Eh, Tiene 17 años Mastantuono. Y eso hay que entenderlo porque el tipo resuelve mal algunas jugadas. O sea, por partido siempre tiene 3 o 4 que la resuelve mal en el último toque, o sea, en la definición. Pero es impresionante que todos los ataques de River pasan por los pies de él. Pero todos, ¿eh? No hay uno en el cual, una jugada clara de gol de River en la cual la pelota no pase por Mastantuono en algún momento de la jugada. Eh, y él hace todo, te mete pases filtrados, se asocia con los compañeros, saca remate de afuera, patea los tiros libres, patea los corners. Me gustó su segundo tiempo, en el primero también estaba jugando bien. Eh,
creo que es el líder de River, o sea, claramente el mejor jugador de este equipo. Y cuando él está enchufado, el equipo va a jugar bien. Es la realidad, es un jugador distinto. Eh, y será muy joven, sí, tiene 17 años. O sea, uno dirá, no puede ser que el pibe de 17 años esté jugando todos los minutos de titular todo el tiempo. Pero es que no lo puedes sacar. No lo puedes sacar porque juega bien todo el tiempo. Hoy creo que no sale en ningún momento. Y estuvo bien porque jugó un gran partido hoy. Eh, es el líder de River en ataque. Y bueno, hay que empezar a apoyarlo un poco más. Me parece que con la llegada de Kevin Castaño él obtuvo un socio más ahí por la derecha. Se han asociado muy bien y eso me viene gustando. Pero bueno, necesita un poco más de ayuda. Eh, y después, si es cierto, tiene que perfeccionar a veces la resolución de las jugadas. eh, que bueno, yo por eso digo que tiene 17 años. Es normal que tenga esas imprecisiones. Pero bueno, si uno tiene que ponerle un poquito o sea, de marcarle los errores es eso, que a la hora de definir las jugadas falla bastante, tiene que define mal o que no, alguna que la controla mal cuando le viene para definir. Recuerdo una así hoy. Y bueno, sí falla a veces en la decisión final, o no en la decisión, sino en la ejecución más bien. Pero bueno, siempre la pelota pasa por él cuando River tiene una oportunidad de gol. Entonces no puede salir de este equipo y es el mejor jugador. Y después estuvieron los delanteros, que para mí hicieron un buen partido los dos. Primero voy a hablar de Colidio, que creo que con su salida el equipo se cayó a los pedazos. Porque Colidio es un jugador que a mí me molesta la displicencia con la cual juega al fútbol. Pero bueno, en los partidos de Libertadores por lo menos lo he visto mucho más entusiasta, sin esa displicencia que a mí me molesta. Y cuando él juega con ganas y está en su día, es un jugador que te suma mucho. O sea, busca todo el tiempo la pared y se asocia muy bien. En el segundo tiempo, la jugada antes de que salga, que la define de zurda y se va por arriba, define mal. Hace una pared muy buena con los compañeros. En ese sentido es un gran jugador y tuvo un buen partido de Colidio para mí. Y cuando lo sacó por Borja, el equipo se cayó a pedazos. Y fue porque Borja no tiene la velocidad, ni la sorpresa, ni la capacidad de asociarse con los compañeros que tiene Colidio. Entonces, perdiste todas esas cualidades que te estaban dando chance de gol y la oportunidad de hacer un buen partido con la salida de Colidio y la entrada de Borja. Y se te hace todo más difícil. Y por eso terminás empatando, repito, porque si no salía Colidio y no entraba Borja, un toque si lo quiso sacar a Colidio, por eso que entrara Subiabre, que es un jugador más parecido a él en el sentido de que es habilidoso, te va a dar algo distinto, ¿no, Borja? Si lo querés meter a Borja, en todo caso que salga Driussi, que, que físicamente se nota que en los partidos ya al minuto 60 y pico ya se va fundiendo para mí. Hoy a partir del minuto 60 después de ese cambio, Driussi no estuvo bien. Pero antes de eso, para mí había hecho un buen partido. Más allá de que se va a quedar la gente con el penal que erra y con el otro mano a mano que le ataja el arquero. Fue un buen partido de Driussi. Pero buen partido. Moviéndose bien, jugando muy bien de espalda, rebotando con los compañeros. eh, Asociándose bien. Pero bueno, tiene que empezar a hacer los goles porque no salió gratis Driussi. Vino por 10 millones de dólares. Entonces 9, pues hoy jugó de 9. La tiene que empezar a meter. Y si no hace los goles, va a ser complicado solamente quedarse todo el tiempo con que se mueve bien. Porque un momento hay que meterla, pibe. Los goles es lo que por lo que te pagamos 10 palos. Y no los está haciendo. Y hoy además cerró el penal. eh, pero bueno, creo que tiene que seguir jugando porque River juega mejor cuando está él con Colío y cuando está Borja. Se vio contra Universitario y lo volvió a ver hoy. Y se mueve bien, juega bien de espaldas Driussi. Tiene que mejorar en el gol, claro que está. Eh, y en general se echa también, pues no tiene tantos remates al arco Driussi desde que volvió. Tuvo uno con Sarmiento el otro día. Y bueno, hoy tuvo el penal, el hermano. Y otro en el segundo tiempo que le atajó el arquero. Pero después no ha rematado tanto hasta ahora. Y tiene que mejorar claramente eso. Pero bueno, me parece que te da muchísimo más que Borja. Entonces, tiene que seguir siendo el titular. Pero bueno, tiene que mejorar cosas claramente, Driussi. Y después, bueno, ya dije los cambios, que Borja entró y para mí cambió el partido para mal.
y Simón, que tuvo un inicio intrascendente. Después sobre el final metió su Gabriel y a Rojas, pero mucho no podían hacer ahí. Entonces no me parecen cambios analizables, digamos. Pero bueno, creo que eso ya fue todo. Ya hablé de todos los jugadores, ya hablé del partido, ya hablé de lo que se viene también. Así que bueno, esperemos que River levante, que pueda sacar adelante esta clase de partidos, que pueda jugar más parecido a lo que hizo hoy, pero siendo más efectivo con los goles. Y bueno, y que empecemos a mejorar, que bueno, por lo menos con el partido que jugamos hoy, eh, me da un poquito más de optimismo de cara a lo que se viene. Pero bueno, les mando un abrazo y aguante River.